La resistencia de Roma. De Canas a la Reconquista. ¿Cómo se levanta una nación tras una derrota devastadora que parecía sellar su destino? Después de la batalla de Canas en el 216 a.C., Roma estaba al borde del colapso. Miles de soldados muertos, aliados desertando y un enemigo imparable que marchaba por Italia. Todo parecía perdido, pero Roma no cayó. En lugar de rendirse, adoptó una estrategia nueva y sorprendente, liderada por un hombre cuya paciencia y cautela le valieron el título de El Escudo de Roma. Hoy exploraremos cómo la resistencia romana y la estrategia de desgaste del general Fabius Máximo marcaron el principio del fin para Aníbal y Cartago. La batalla de Canas fue la peor derrota en la historia militar de Roma. El ejército romano había sido aniquilado, sus aliados del sur de Italia comenzaban a desertar y el miedo reinaba en la ciudad. En medio de esta crisis, Aníbal esperaba que Roma se rindiera o negociara la paz. Sin embargo, Roma tenía una característica única que la distinguía de muchas otras civilizaciones: su capacidad para resistir incluso en los peores momentos. En lugar de capitular, el Senado romano tomó una decisión audaz: convocar nuevos ejércitos, reorganizar sus fuerzas y prepararse para una guerra prolongada. Este acto de fortaleza se convirtió en el primer paso hacia la recuperación. En el liderazgo de esta resistencia surgió un hombre clave: Quinto Fabio Máximo, conocido posteriormente como el Cunctator, el que retrasa. Fabio ya había sido dictador en el 217 a.C., tras la derrota en el lago Trasimeno, y había implementado una estrategia que en ese momento fue criticada, pero que ahora parecía más necesaria que nunca. La idea de Fabio era simple pero revolucionaria. En lugar de enfrentar a Aníbal en una batalla campal donde los romanos habían sido superados, él proponía una estrategia de desgaste. Su plan consistía en evitar enfrentamientos directos, hostigar al enemigo constantemente, cortar sus líneas de suministro y desmoralizar a sus tropas. Este enfoque sería conocido como la estrategia fabiana. El razonamiento de Fabio era sólido. Aníbal estaba lejos de su base en Cartago, operando en territorio enemigo y dependiendo de sus aliados en Italia para mantener su ejército. Si Roma podía resistir lo suficiente, Aníbal se encontraría aislado y sin recursos. Pero esta estrategia no era fácil de aceptar para los romanos. La cultura militar romana valoraba la confrontación directa y las victorias rápidas. Muchos senadores y generales consideraban que la estrategia de Fabio era cobarde y poco honorable. Sin embargo, Fabio estaba convencido de que era la única forma de vencer a Aníbal. La paciencia de Fabio comenzó a dar frutos. Evitando batallas abiertas, sus fuerzas se concentraron en atacar los destacamentos más pequeños de Aníbal, interrumpir sus comunicaciones y quemar los cultivos de las zonas donde el ejército cartaginés podría abastecerse. Aunque estas tácticas no ofrecían grandes victorias, sí lograron desgastar al enemigo. Aníbal, acostumbrado a victorias aplastantes como las de Trebia, Trasimeno y Canas, ahora enfrentaba a un enemigo que no daba pelea, pero tampoco se rendía. Este juego de desgaste cambió el equilibrio de la guerra, poniendo a Roma en una posición defensiva pero estable. Mientras tanto, en Roma, el Senado trabajaba para reconstruir el ejército. Se llamaron a los ciudadanos más jóvenes y a los veteranos de guerras anteriores para formar nuevas legiones. Incluso se ofreció libertad a los esclavos a cambio de su servicio militar. Además, los aliados de Roma en el centro y norte de Italia permanecieron leales, proporcionando tropas y recursos. Aunque el sur de Italia, incluido Capua, se había pasado al bando de Aníbal, Roma seguía siendo capaz de reunir fuerzas impresionantes. La clave estaba en mantener el enfoque a largo plazo, resistir, recuperarse y contraatacar cuando llegara el momento adecuado. Otro factor crucial en esta etapa fue la capacidad de Roma para adaptarse políticamente. En lugar de dividirse ante la crisis, el Senado romano mostró una unidad notable. Los cónsules y generales coordinaron sus esfuerzos, aprendiendo de los errores del pasado.
El trauma de Canas no solo fortaleció la determinación de Roma, sino que también llevó a una serie de reformas militares que mejoraron la eficacia de sus ejércitos. Aunque el proceso fue lento y doloroso, Roma comenzó a recuperar su confianza y su posición. Aníbal, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos. Aunque había ganado batallas impresionantes, no logró su objetivo principal: forzar a Roma a rendirse. La estrategia fabiana frustró sus intentos de consolidar su control en Italia. Además, sus aliados italianos comenzaron a perder la fe en su causa. Las ciudades que se unieron a Aníbal, como Capua, esperaban que él pudiera brindarles protección y recursos, pero la prolongación de la guerra y la falta de apoyo directo de Cartago hicieron que su posición se debilitara. Aníbal seguía siendo un general formidable, pero estaba atrapado en un conflicto que no podía resolver rápidamente. Roma, mientras tanto, empezó a tomar la ofensiva. En el 211 a.C., los romanos lanzaron una campaña para recuperar Capua, una de las ciudades más importantes que había desertado al lado cartaginés. Aníbal intentó socorrer la ciudad, pero la estrategia romana lo obligó a retirarse. Finalmente, Capua cayó, y sus líderes que habían apoyado a Aníbal fueron castigados severamente. Este evento envió un mensaje claro a los demás aliados de Roma. La República podía recuperarse y castigar la deslealtad. A medida que pasaba el tiempo, Aníbal se encontraba cada vez más aislado en Italia. Simultáneamente, Roma lanzó una serie de campañas en otros frentes. En Hispania, Publio Cornelio Escipión y su hermano Cneo lideraron operaciones contra las fuerzas cartaginesas, debilitando su base de poder en la región. Esto fue un golpe crítico para Aníbal, ya que Hispania era una fuente vital de recursos y refuerzos. La guerra también se extendió al norte de África, donde los romanos comenzaron a forjar alianzas con los enemigos de Cartago. Estas operaciones demostraron que Roma no solo estaba resistiendo, sino que también estaba tomando la iniciativa. El éxito de la estrategia fabiana culminó en una nueva etapa de la guerra, la contraofensiva romana. En el 209 a.C., Escipión el Africano, un joven general prometedor, capturó Cartago Nova, actual Cartagena, el principal bastión cartaginés en Hispania. Este logro marcó un punto de inflexión en la guerra. Con Hispania bajo control romano, Aníbal quedó efectivamente aislado en Italia. Roma ahora podía concentrar sus recursos en derrotarlo definitivamente. A pesar de las críticas iniciales, la estrategia de Fabio Máximo demostró ser fundamental para la recuperación de Roma. Su enfoque paciente y calculador permitió a la República ganar tiempo, reorganizarse y finalmente tomar la iniciativa. Aunque Fabio nunca lideró una batalla decisiva contra Aníbal, su legado como el escudo de Roma quedó grabado en la historia como un ejemplo de liderazgo estratégico en tiempos de crisis. La resistencia de Roma tras Canas es una historia de fortaleza, adaptabilidad y liderazgo. Enfrentando una de las peores crisis de su historia, la República se negó a rendirse y encontró una manera de revertir la marea. La estrategia de desgaste de Fabio Máximo, aunque impopular al principio, demostró ser la clave para contener a Aníbal y preparar el terreno para las victorias futuras. Esta etapa de la guerra no solo salvó a Roma, sino que también sentó las bases para su eventual transformación en el mayor imperio del mundo antiguo. En el próximo capítulo exploraremos cómo Escipión el Africano llevó la guerra a África y cómo la batalla de Zama marcó el enfrentamiento final entre Aníbal y Roma. Gracias por acompañarnos en este fascinante capítulo sobre la resistencia romana y la estrategia de Fabio Máximo. ¿Qué opinas de su enfoque? ¿Crees que su paciencia fue la clave del éxito de Roma? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para no perderte el próximo episodio. Nos vemos pronto para seguir explorando la épica historia de las guerras púnicas. ¡Hasta la próxima!